¿Cómo están? Nosotros muy felices con una nueva propuesta en el canal Veo, Construyendo Historias, cuyo eje principal tendrá que ver con el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de nuestra ciudad de Santa Fe y zona. Nosotros recorreremos con los principales actores de nuestra ciudad el sentido de pertenencia de estos edificios tan emblemáticos para Santa Fe y zona. Nos van a acompañar historiadores, arquitectos, ingenieros y todos aquellos que tengan un fuerte compromiso por nuestra ciudad a partir de las historias de estos edificios. En esta primera entrega estaremos junto al arquitecto Luis María Calvo, director del Museo Etnográfico de la ciudad de Santa Fe, que nos hará un repaso de cómo fue la fundación de nuestra ciudad, el diseño que tendrá y sus edificios más emblemáticos, y pensando también a lo que será la futura Santa Fe de hoy en día. Agradecemos también a todas las personas e instituciones que hacen posible este Construyendo Historias. Soy Luis María Calvo, soy arquitecto, desde hace muchos años director del Museo Etnográfico y Colonial aquí en la ciudad de Santa Fe y del Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe la Vieja. También soy docente e investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral y entre otras instituciones pertenezco a la Junta Provincial de Estudios Históricos. Toda mi carrera, mi vida académica y como funcionario he estado dedicado al patrimonio arquitectónico, al patrimonio urbano, a Santa Fe la Vieja, a la investigación histórica y a la conservación de este patrimonio. Así que por eso celebro que este programa se sume a la tarea de difundir y de concientizar lo que significa el patrimonio construido, el patrimonio que nos rodea en nuestra vida cotidiana, y que es un tema del cual tenemos que ocuparnos todos, no solamente los especialistas, los investigadores, sino que es un tema que incumbe a la comunidad, a la sociedad en su conjunto. Con una conciencia de lo que significa el patrimonio, tenemos el instrumento necesario para lograr su conservación. ¿Para qué conservarlo al patrimonio? Entendemos que el patrimonio no es una mera remembranza del pasado, sino que es valernos de lo que nos han legado las generaciones anteriores para hacer un buen uso de él, para disfrutarlo y para mejorar la calidad de vida. El patrimonio es un tema que abarca a diferentes aspectos de la cultura. Una de las formas es la que tiene que ver con el patrimonio construido, el que se ha ido construyendo a lo largo de la historia de nuestras ciudades, en nuestro caso de la ciudad de Santa Fe, a partir de un momento inicial que es cuando se traslada la ciudad a este asentamiento que hoy es capital de la provincia. Eso ocurrió alrededor de 1660. Recordamos que la ciudad originalmente se fundó en lo que hoy conocemos como Santa Fe la Vieja, en Callastá. Se fue fundada en 1573, allí se mantuvo hasta 1660 y hoy es un sitio arqueológico que también forma parte de nuestro patrimonio. Precisamente aquí en el Museo Etnográfico, donde estamos ahora, Agustín Zapata Goyán hizo colocar una serie de maquetas. Una representa a la ciudad en tiempos de Santa Fe la Vieja, la ciudad fundacional,
y la otra representa a la ciudad colonial en el asentamiento actual. La comparación entre ambas maquetas nos permite ver la continuidad no solamente institucional de nuestra ciudad, sino la continuidad cultural, social y en su historia urbana y arquitectónica. La maqueta que ahora estamos mostrando es una maqueta que mandó a hacer también Agustín Zapata Goyán y representa a la ciudad de Santa Fe en 1824. Toma como fuente un plano, como fuente cartográfica, un plano dibujado por un joven Marco Sastre, tenía 16 años en ese momento Marco Sastre, vivía él con sus padres en la zona del puerto, en las cercanías de donde ahora está el Parque Alberdi, y sale a dibujar, no sabemos con qué motivo, cuál ha sido la motivación, si fue un encargo o fue una iniciativa personal, a la ciudad. Marca la traza urbana y dibuja en cada una de las manzanas la ocupación que tenían. Los edificios, si ocupaban el frente, si ocupaban el interior de los terrenos, indica con distintos colores porque lo pinta el plano con acuarela, si están techados de teja, de paja o tienen techos planos de azotea. Ese plano hoy se conserva en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. Y en base a ese plano, vuelvo a comentar, Agustín Zapata Goyán le encargó a Ángel Werlen, un escultor que formaba parte de la planta de personal del Museo Etnográfico, esta maqueta que es muy didáctica. No representa al plano completo de Marco Sastre, sino el entorno de la Plaza de Mayo, que en ese momento era la única plaza de la ciudad y que todavía no tenía ese nombre, era la plaza. Estamos en la Plaza de Mayo, la antigua plaza de armas de la ciudad colonial, la única plaza que hubo durante la época de la colonia y que siempre fue el centro de la ciudad. Hoy no es el centro físico de la ciudad, pero sí es el centro simbólico de la ciudad y la provincia, porque está presidida por la Casa de Gobierno, un edificio muy importante de la primera década del siglo XX que sustituye al Cabildo. El Cabildo no ocupaba todo el frente de esa manzana, sino solamente una mitad. La otra mitad estaba ocupada por una casa, pero cuando se construye la Casa de Gobierno se decide expropiarla y hacer una casa imponente que ocupe todo el frente sur de la Plaza de Mayo. Es la misma plaza que había definido Juan de Garay al fundar la ciudad en el sitio que hoy conocemos como Santa Fe la Vieja y donde había plantado en el centro un palo, un árbol sin ramas, un rollo se llamaba, para representar el acto de la fundación, la presencia del orden que emanaba de la justicia y de la monarquía hispánica que en nombre del rey se estaba fundando la ciudad. Ese rollo era el lugar donde se hacía justicia, por eso también se llamaba picota y hoy tiene otro sentido para nosotros poner en la picota. En ese lugar se hacía justicia y se exponían a los delincuentes. Ahí se hacía el mercadeo al aire libre, las procesiones, cualquier celebración festiva que congregaba a toda la ciudad, desfiles, muestras de armas. Cuando había que salir a defender a la ciudad se llamaba a los vecinos y ahí se mostraban las armas. Por eso en la ciudad hispanoamericana esas características que estoy apuntando no solamente pertenecen a nuestra ciudad de Santa Fe, sino a todas las ciudades fundadas por los españoles en América. Esas plazas se llamaron muchas veces plazas de armas, hasta que ya en tiempos de la independencia, de la República,
comenzó a darse nombre a las calles oficialmente y a las plazas, y nuestra plaza recibió el nombre de Plaza de Mayo. Frente a la Plaza de Mayo está la Casa de Gobierno, un edificio de las primeras décadas del siglo XX, que reemplaza a un edificio que había en ese solar, en un solar más pequeño, en un terreno no más pequeño, pero sí siempre frente a la plaza, que ocupaba el Cabildo. El Cabildo era un edificio que albergaba a la institución Cabildo. A la institución conformada por alcaldes y regidores que administraban la ciudad, pero no solamente la ciudad en su ejido urbano, sino en toda su jurisdicción, que en las épocas coloniales, en la época que existía el Cabildo, la jurisdicción comprendía un amplísimo territorio rural que es el antecedente de las provincias argentinas, y en nuestro caso es el antecedente, esa jurisdicción del territorio de la provincia de Santa Fe. Así que desde el Cabildo se administraba un territorio muy extenso, no solamente a la ciudad. Ese Cabildo se mantuvo hasta la primera década del siglo XX, en que fue demolido para construir una casa de gobierno que representaba, según los ideales de la época, el espacio político y económico que estaba alcanzando o que había alcanzado la provincia de Santa Fe para ese entonces. Frente a la plaza sí subsisten otros dos edificios que están representados en el plano de Marcos Sastres y en esta maqueta, que son la iglesia parroquial, hoy catedral, y la iglesia de los jesuitas. Bueno, en una de las esquinas de lo que es ahora calle San Martín y General López se encuentra la iglesia de la Compañía de Jesús, conocida también mucho tiempo como la Inmaculada o Santuario de Nuestra Señora de los Milagros. Es una fachada que podemos datar en la primera mitad del siglo XVIII, y hay una placa sobre la puerta de mármol que dice 1660, que marca el momento en que la ciudad se traslada a este nuevo lugar, y justamente la Compañía de Jesús fue una de las primeras órdenes religiosas en mudarse a la nueva ciudad. Dos iglesias coloniales que se han conservado hasta el día de hoy. La fachada de las iglesias de los jesuitas se conserva intacta desde finales del siglo XVII, primeras décadas del siglo XVIII. En la esquina de las actuales calles General López y San Jerónimo se encuentra la catedral. Catedral es el momento en que se fundó el Obispado de Santa Fe. Antes era la iglesia parroquial y sigue siendo también parroquia de Todos los Santos, que es justamente una advocación, una denominación que le da ya el momento de la fundación Juan de Garay, cuando en el acta menciona a la iglesia de Todos los Santos. Tiene algunas modificaciones que se hicieron por 1830, siendo gobernador Estanislao López y párroco el cura Amenábar. Ahí se le dio el frente que nosotros conocemos hoy, un frente neoclásico, con dos torres, con un frontis neoclásico al estilo de los templos griegos, respondiendo ya a los cánones y los ideales arquitectónicos de la época republicana, en donde el neoclasicismo, ya en Europa y en otros países de América, se asociaba a la República, a valores de la República, y por eso la iglesia parroquial, como el desaparecido Cabildo, se vistieron de un ropaje neoclásico. Eso quiere decir con pilastras, frontis, cornisas, y con una regularidad, una simetría que tiene que ver ya con los ideales del neoclasicismo y de la razón.
Esta maqueta muestra también otra iglesia importante que hoy, por suerte, conservamos, que es la iglesia de San Francisco, la iglesia del convento de San Francisco, que data del siglo XVII. Muestra también una etapa de la iglesia de Santo Domingo. Esa iglesia fue renovada a finales del siglo XIX, reemplazando a la modesta iglesia que aparece representada en este plano. Esta maqueta, este plano, también muestra las ruinas de otra iglesia que existió en el periodo colonial, desde tiempo Santa Fe la Vieja, que era la iglesia de la Merced. Aquí aparecen ruinas en la intersección de las actuales calles Monseñor Saspe y 9 de Julio, frente al Juzgado Federal. En esta maqueta no está representada una sexta iglesia que existió en Santa Fe la Vieja y en Santa Fe colonial hasta finales del siglo XVIII, que es la iglesia de San Roque. Esa iglesia ya ha sido demolida a finales del siglo XVIII, y aquí la vemos ocupada por una esquina, una casa de azotea, en la intersección de las calles Monseñor Saspe y San Martín. ¿Por qué es importante hablar de San Roque? Porque es la otra iglesia parroquial que tuvo el periodo colonial de Santa Fe hasta finales del siglo XVIII. La que estaba frente a la plaza estaba dedicada a la doctrina de los españoles, y la de San Roque a los afrodescendientes y a los indígenas. A finales del siglo XVIII se unificaron las dos parroquias y desapareció esa iglesia. Entonces tenemos una ciudad que tiene algunos hitos: la plaza, el cabildo, las iglesias y luego ya un sinnúmero de viviendas. Viviendas que, como decía, ya en 1824, en su gran mayoría en el entorno de la plaza estaban cubiertas de tejas a dos aguas, pero todavía subsistían muchas de techo pajizo, buenas casas a veces, pero cubiertas todavía de paja. Y ya desde finales del siglo XVIII comienzan a aparecer casas de techos planos, casas de azotea. De esas casas de techos pajizos no subsiste ninguna. Esas dos casas son edificios públicos. Hay también una tercera casa que todavía se conserva como propiedad privada, en calle Moreno, entre San Martín y 25 de Mayo, en donde habitó Manuel Leiva, uno de los constituyentes. Aparece en la fachada, está la placa. Esa casa responde a la misma tipología de estas casas que mencioné, de Desde Andino, de los Aldao y de muchas otras que fueron demolidas. Hay otra casa importante que subsiste, que no es del periodo colonial, pero sí apenas terminado el periodo colonial, que es la casa de Brigadier López, hoy sede del Archivo General de la Provincia, en calles General López, esquina con 9 de Julio. Permanentemente la ciudad se recicla, se transforma, se sustituye. No podemos congelar a las ciudades y convertirlas en una escenografía, pero sí tenemos que saber valernos de aquellos objetos patrimoniales para incorporarlos a la vida contemporánea, seguir dándole uso y potenciarlos, vuelvo a decir, como un factor para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Las ciudades coloniales en la Argentina tuvieron todas muy poca población.
casi todas esas ciudades se convirtieron con el tiempo en capitales de provincia. Por eso si hablamos de la demografía de Santa Fe la Vieja y hablamos de una cantidad de habitantes que nos parece exigua, no debemos sorprendernos. Las ciudades, a lo mejor Córdoba era un poquito más grande, Mendoza no era más grande que Santa Fe, ni Corrientes. Datos ciertos de población no tenemos hasta la segunda década del siglo XIX, en que se hace un padrón y por primera vez se empadronan todos los individuos que habitan en la ciudad. Se divide la ciudad en 4 partes, 4 cuarteles le llaman, y se conservan los padrones de 3 de esos cuarteles, de uno de ellos no. Pero en base a la cantidad de manzanas que comprendía cada cuartel y a la población que tenían, los otros 3 de los cuales se conservan registros de población, podemos inferir que la ciudad tenía no más de 8.000 habitantes en 1816-1817. Pero vuelvo a decir, las otras ciudades no eran mucho mayores. Sí, ya Buenos Aires había alcanzado cierta primacía desde que se había fundado como capital del Virreinato del Río de la Plata, se había creado como capital del Virreinato del Río de la Plata en 1776, pero con respecto a las otras ciudades argentinas, Santa Fe no ocupaba un rango menor. Garay funda la ciudad de Santa Fe en el sitio que hoy es Santa Fe la Vieja, que allá está, y luego se muda a este sitio en la confluencia de la desembocadura del Salado para cumplir fundamentalmente un papel, que es comunicar el Paraguay, Asunción y toda la área paraguaya, que era muy activa económicamente, producía tabaco, yerba. Eso representaba gran parte de la economía colonial, para comunicar el Paraguay con las provincias del interior, Córdoba, Cuyo, Santiago del Estero, siguiendo hacia el oeste Chile y en camino del noroeste el Alto Perú, hoy Bolivia y Perú. Es decir, para comunicar el Paraguay con esas otras regiones había que bajar por el río Paraná hasta Santa Fe, que era un puerto donde se embarcaban esas mercaderías y continuaban por tierra. Y también era una escala en una época natural y en otra época forzada por la norma, era escala en la navegación hacia Buenos Aires. En una época, en una forma espontánea, se bajaban las mercaderías acá. Después, los santafesinos, justamente para poder sostener económicamente a esta ciudad, van a conseguir un privilegio del rey de España, que es el privilegio de puerto preciso. Entonces, ya cuando no era algo natural y espontáneo, forzaron a que las mercaderías, aún siguiendo para Buenos Aires, tuvieran que descargarse aquí. Todo eso representó para Santa Fe muchos años de bonanza económica. Que llegaba hasta el Alto Perú y el Perú y por supuesto con el Paraguay. Y eso explica que se hayan construido casas tan importantes durante el periodo colonial, de las cuales apenas se conservan algunas, y de las cuales también hay registro de decenas más a través de documentos históricos, documentos escritos. Pero hubo casas muy importantes en la ciudad de Santa Fe, como tal vez no las hubo en otras ciudades de lo que es hoy la Argentina. Las ciudades se fueron fundando artificialmente, es decir, el hecho de fundar es decidir
establecer una población y una ciudad con todo lo que implica esto administrativa, jurídica y políticamente en determinados lugares. Esos lugares tenían que ver con una estrategia del momento de la conquista. Por un lado, de asegurar la ocupación del territorio y después de asegurar determinadas actividades económicas. Fundamental entonces para las actividades económicas, en algunos casos, estar cerca de zonas extractivas o productivas y en otros casos estar en enclaves de las rutas comerciales. Muchos de los caminos eran terrestres, pero sin duda donde se disponía de buenos ríos, como es el caso del río Paraná, del río Paraguay, la navegación era la principal forma de transporte y de comercio. Por eso es que se fundó Santa Fe a orillas del río, de un brazo del río Paraná. Por eso se había fundado Asunción como fuerte en el río Paraguay, por eso la primera y la segunda Buenos Aires se fundaron en las márgenes del río de la Plata, por eso después se va a fundar Corrientes sobre el río Paraná y ahí se va a jalonar toda una ruta comercial, Asunción, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. Y desde Santa Fe hacia el oeste por tierra. Eso explica por qué Garay no funda del lado entrerriano. Hoy diríamos, ¿por qué no fundó del lado de Entre Ríos, que es más alto, no se inunda? Acá siempre estuvo la lucha con el tema del agua y demás. Bueno, no fundó del lado entrerriano porque lo que quería era que la ciudad se comunicara con lo que eran las regiones potencialmente más activas, que estaban hacia el oeste y hacia el noroeste. Y, de todos modos, eligió un sitio alto. Santa Fe la Vieja no se inunda, lo que sí, la barranca se erosiona. Eso es algo que se comprobó después de estar fundada la ciudad, las varias décadas se empezaron a dar cuenta que la barranca se erosionaba y que los alrededores se anegaban, entonces no se podía transitar las rutas comerciales. Esa fue una de las causas por las cuales la ciudad se va a mudar al lugar que hoy ocupa. También tenemos que tener en cuenta que cuando trasladan la ciudad, ocupan para la planta urbana zonas que no se inundan. Lo que ocurrió es que su expansión a lo largo de los siglos, la ciudad no ha tenido en cuenta cuáles son las áreas inundables y fue ocupando áreas que se inundaban y de esa manera, bueno, se generaron muchísimos problemas urbanos y sociales. Pero lo que era el casco histórico, la ciudad colonial, la ciudad se mantuvo con sus manzanas fundacionales hasta finales del siglo XVIII, es decir, llegaba, por un lado tenía el río, por el otro lado hasta calle 4 de Enero, al sur nuevamente los brazos del río, y al norte llegaba hasta calle Juan de Garay. A finales del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX la ciudad se expande hasta calle Rioja, Catamarca, porque incluso se genera un nuevo puerto en lo que hoy es la plaza donde está la Plaza de las Palomas. Ahí se genera un nuevo puerto a finales del siglo XVIII que va a ir concentrando mucha actividad económica, entonces la ciudad va a tender a crecer hacia ese otro polo.